reformada metodista, y yo como musulmán le he pedido que venga a este canal de filosofía para que nos hable de lo que es el ateísmo, de lo que es la cosmovisión ateísta, en lo que consiste y si es racional el ateísmo respecto del teísmo en el que nosotros nos fundamentamos. Hay que hacer un pequeño, hay que hacer hincapié en algo muy importante, de que el Islam moderno no tiene tanto un pensamiento, una metafísica sobre la cual nosotros como musulmanes podamos demostrar la existencia de Dios. Es por eso que le he pedido a Fireboy como cristiano, como hermano, no en la fe, porque ambos creemos en el mismo Dios de Abraham, Jacob, los profetas. Y claro, los cristianos tienen un mejor desarrollo filosófico, histórico, tienen una mejor metafísica, un modelo científico prácticamente, argumentativo, en base al cual pueden responder preguntas complejas que justamente el mundo musulmán, el mundo islámico, está careciendo justamente de ellas. Es por eso que mucha gente en el Islam está dejando el Islam en masa, así como en Europa, en Latinoamérica entran muchos al Islam por fe, ¿no? Porque dicen, bueno, voy a creer en esta nueva fe, voy a probar con esta nueva fe. Muchos de los musulmanes árabes, persas, turcos, etnias que alguna vez estuvieron emparentadas con grandes imperios musulmanes, están dejando el Islam en masa, y el problema que he identificado es precisamente el hecho de que en el Islam moderno, no existe un sistema filosófico sólido que nos permita responder a si Dios existe o no existe, responder hacia si la cosmovisión ateísta es racional o no, entonces entre otras cosas. Así que, pues por eso, Fireball, bienvenido a mi página y muchísimas gracias por brindar una mano al Islam, ¿no? Desde el cristianismo, eso casi no se ve hoy en día. Se ven cristianos hundiendo más al Islam, pero gracias por entender, ¿no? El proyecto que quiero levantar aquí, de hermandad y del llamado, ¿no? Al cultivo de la racionalidad, de la razón, y nada, recuperar, como habías dicho antes tú, la búsqueda sincera esa de la verdad, ya que el ser humano por naturaleza quiere conocer. Nada, así que bienvenido, y algo que quieras decir antes de iniciar con la charla. Sí, no, muchas gracias por la invitación y sí, completamente de acuerdo. Estamos en un mundo contemporáneo, el cual ha sido atravesado justamente tanto por un ataque a la religión en general, al sentido religioso del hombre, justamente lo que ya Nietzsche había profetizado en ese sentido, con la pérdida de los valores y todo lo demás, ¿no? Sobre todo por el tipo de gobiernos también que tenemos, los cuales pues no nos dejan pensar, ¿no? Nos tienen puestos en el trabajo, en los estudios, y pues se ha olvidado un poco la profundización del ser humano, que era la pregunta más importante. Uy, que es la pregunta más importante, por lo menos en muchos autores fundamentales, como por ejemplo Kant, ¿no? Entonces sí, cómo olvidar la tradición, por ejemplo, en la cultura musulmana, como Averroes, como Avicena, como Al-Ghazali, justamente autores fueron importantes para el desarrollo de la escolástica, de la mano de Santo Tomás y otros autores, San Buenaventura, etcétera, que leyeron las interpretaciones que ellos tuvieron también de Aristóteles, y así desarrollaron una buena filosofía, y sin ellos no hubiésemos podido desarrollar, por lo menos en el cristianismo, la filosofía que hoy tenemos, ¿no? Tan sólida. Y me parece justo en ese sentido que ahora la historia está un poquito quizás en la otra cultura, en la cultura musulmana, pues la filosofía ya no está tanto, volverla y regresarla justamente a sus orígenes, ¿no? Que es importante, no solamente a nivel de conocimiento, sino a nivel de cultura, de identidad, ¿no? Que es importante también eso, porque al final todos somos hombres racionales que buscamos la verdad y a Dios, ¿no? Un poco como que se han invertido entonces los papeles. Antes el Islam colaboró bastante con el cristianismo a su desarrollo filosófico, y ahora parece que el cristianismo tiene que darnos la mano ahora que se ha perdido eso. Y en ese sentido, ¿no? El ideal de mi página, o sea, la idea que yo tengo es reintroducir precisamente el pensamiento filosófico al mundo islámico, que hoy en día está careciendo de él, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo, Fireball, la primera pregunta que te quisiera hacer es: ¿qué es la filosofía? ¿Por qué es importante? O sea, ¿cuál sería la definición correcta de filosofía? ¿Por qué necesitamos justamente usarla
como ciencia de ciencias para poder encontrar aquellos fundamentos que luego nos permitan construir ciertas ciencias ciertas metodologías científicas y justamente responder, ¿no?, todas esas preguntas que nos aquejan como seres humanos. Claro, eso es muy importante. De hecho, hay muchas definiciones y casi nunca vas a encontrar un acuerdo con respecto a la definición de filosofía en todos los filósofos. Sin embargo, como se puede entender a la filosofía en un sentido clásico, en un sentido más verdadero, diría yo, de lo que es la actitud y cómo nació la filosofía, hay que entenderlo, y aquí sí vamos a hacer un poquito del trabajo pedagógico de la filosofía, que me parece importante para así entender el sentido completo de lo que se quiere saber por filosofía, ¿no? Empezamos con que filosofía es un compuesto, una palabra compuesta de un verbo sustantivado, tanto filia y de un sustantivo sofía, ¿vale? Por un lado tenemos la sofía, que vendría a ser cierto saber o cierto tipo de sabiduría, ¿bien? Y la filia, o la filía, por un lado, procede del verbo fileo o fileón, ¿vale? Que significa un cierto tipo de relación con, de pertenencia a o de amistad con, ¿vale? Tiene estas acepciones. Entonces, de este compuesto filosofía, filía viene a significar una inclinación y una disposición activa, ¿vale? Hacia aquello que tiene por objetivo, es decir, la verdad o este tipo de cosas, ¿no? Es por eso que es una actitud activa donde la voluntad entra mucho en juego. No se podría hablar de filosofía si el hombre verdaderamente no fuese libre, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, autores como Heidegger van a decir lo siguiente con respecto a esto, ¿no? Y lo cito. Esto es de Introducción a la Filosofía de Martin Heidegger, que impartió en Freiburgo, ¿vale? En una de sus conferencias. Dijo lo siguiente, ¿no? El entendimiento del mundo, de lo que hay o aparece, necesita de un esfuerzo particular y constante que de antemano ha de venir sostenido por una originalidad o una original inclinación hacia las cosas. Esta inclinación está en íntima amistad con las cosas, es lo que se designa como filía, una amistad que, como toda amistad auténtica, por su propia esencia, pelea por aquello que ama. Entonces acá hemos introducido, por ejemplo, el concepto del amor, que va a ser muy importante para entender esta reconciliación o lo que se entiende por religión, ya sea en la cultura musulmana o en la cultura cristiana, ¿no? Otra cosa importante en este sentido, filía, es una inclinación voluntaria en términos más fundamentales, es decir, se podría decir en forma técnica, como la libre posibilidad básica del existir, de nuestro modo de existir como seres humanos, ¿vale? Ahora bien, la filosofía, como un tipo particular de filía, significa la pertenencia al logos, al ser, una disposición para la verdad, un compromiso libre y activo con la verdad, ¿vale? Y esta es la forma correcta de entender lo que se formuló de forma clásica, por ejemplo, con autores como Platón, o en boca, por ejemplo, de Pitágoras, que se dice que fue el que la definió de esta manera, como filosofía, el amor a la sabiduría, ¿vale? Esta es la forma correcta de entenderlo. Ahora bien, esta disposición es libre, ¿listo? No todo el mundo va a hacer filosofía, y de hecho tu intención de este programa justamente demuestra que tú elegiste justamente esta disposición, el querer otra vez regresar a la filosofía y darle un sentido, una renovación a tu cultura. Entonces, en ese sentido, no toda la gente hace filosofía, ¿vale? Esto evidencia algunas consecuencias que se siguen necesariamente. Por ejemplo, como dije, no todos hacen filosofía, ¿vale? Es una elección voluntaria y que no todo hombre puede hacerlo. Y cuando me refiero a hombre, me refiero a hombre y mujer, ¿vale? Porque después están ahí los progresistas simplemente diciendo como que hombre es hombre, varón, ¿vale? Su objetivo está fuera de nosotros mismos. Es decir, cuando nosotros nos ponemos a reflexionar sobre las verdades, sobre los fines últimos, nos damos cuenta de que en nosotros no alcanza esa respuesta. Tenemos que salir afuera, a la realidad, a buscar esas causas que no están dentro de nosotros mismos, ¿no? Y que es una actividad que no se puede enseñar. Y esto es muy importante, porque la filosofía no es un conjunto de conocimientos, un conjunto de procedimientos que nosotros podamos transmitirle a la gente. Ciertamente existe lo que es la historia de la filosofía a nivel historiográfico, etcétera, etcétera, los autores, las obras, pero la filosofía realmente es una actitud, ¿vale? Un modo de ver el mundo, un modo de encontrarle sentido al mundo y sobre todo en el ethos, en este campo del cristiano o del musulmán, que tenemos ya una cosmovisión
con un dios y todo lo demás, ¿no? Entonces, la filosofía es esencialmente, como creo que lo van a llamar en tu cultura, colere, ¿vale? ¿Sí? Entonces, la disposición a escuchar, ¿sí? No, sí, precisamente colere, ¿no? De cultivar, ¿no? La predisposición en árabe sería la palabra shukur, que conjugado sería que el ser humano, o sea, al insanu debe shakiran, o sea, cultivarse. Sí suena raro, pero es así la conjugación. Entonces sería más o menos eso, ¿no? Colere, que significa cultivar, agricultura, cultivar la tierra. La naturaleza humana, ¿no? Eso es en lo que consistiría más o menos el colere, ¿no? La cultura islámica, el cultivarse, el proteger lo que en árabe se conoce como fitra, que es la naturaleza primigenia con la que el ser humano nace. Entonces precisamente el Islam, o sea el Corán al menos, el mensajero, siempre nos insta a razonar, a obtener lo que en árabe se llama ilm, hacia ellos, Ya'lamun, por ejemplo, significa aquellos seres, en este caso los seres humanos, que tienen esa capacidad intrínseca de adquirir conocimiento, de conocer precisamente las cosas. Porque tal vez los animales no tengan también una capacidad innata de conocer, pero no al nivel intelectivo como lo tiene el ser humano. Eso significa ilm. O sea, es algo que solo el ser humano puede adquirir, ¿no? O sea, más o menos eso. Creo que Fireboy tiene mal internet. A mí se me escucha. A mí Aquí creo que se me estoy, escucha ya bien. regresé. Ahí está Sí, Fireboy. sí, sí se te escucha. Sí, 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 sí. perfecto. Aquí estoy. Sí, y justamente eso es, ¿no? Es cultivarse a uno mismo en ese sentido y la filosofía nos sirve para eso, ¿no? En esa profundización de nuestra esencia misma, ¿no? Entonces, en ese sentido, la filosofía vendría a ser esa disposición a escuchar o corresponder a ese tipo de discurso de el logos, ¿no? Discurso logos que dice legei, ¿no? Decir lo que las cosas nos dicen a nosotros, no lo que nosotros le decimos a las cosas que sean, ¿no? Con respecto del aparecer, la Feinstein, justamente es lo que va a hablar Heidegger, por ejemplo, de la presencia que se me manifiesta a mí, ¿no? De las cosas, lo que se impone por sí mismo de un modo incontrovertible. A mí cuando una cosa se me aparece al frente mío, el dudar, y justamente acaba de ser la crítica moderna, el dudar de algo que se me está apareciendo es ir en contra del pensamiento mismo filosófico, ¿no? Justamente esta actitud, que es de los clásicos, desde los jónicos, pasando por Platón, por Aristóteles, etc., lo común está en la disposición de escuchar lo que las cosas nos dicen, de tal modo que el orden, es decir, lo que entendían los griegos por el cosmos, y la necesidad de lo que acontece, la ananke, la justicia, es decir, la dique, y la medida, el metrón, según la cual tiene lugar la presencia de lo presente, ¿no? Lo que se va a llamar en metafísica atomista como el acto, ¿no? Que no es posible negar o dudar de ella. Justamente esto va a ser el cambio radical que va a ser la filosofía moderna, porque ese va a ser el punto de partida de su crítica, la negación o la duda de lo que se me manifiesta al frente mío, ¿no? Por lo tanto, la filosofía solo tiene un sentido en relación al epísteme, al logos y a la verdad, o en palabras de aquel hombre que se proclamó a sí mismo, por ejemplo, el Hijo del Hombre, en referencia a la antigua profecía de Ezequiel, ¿no? Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en ese sentido se puede encontrar una relación inmensa entre la filosofía y la religión en general, ¿no? Entonces, la filosofía es en efecto un un mentis in veritatem, es decir, el puro esfuerzo del espíritu humano hacia el saber y la verdad, ¿vale? Lo que conlleva lo que los griegos entendían por verdadera teoría, no como se entiende ahora teoría científica, sino teoría en el sentido de contemplación del mundo, ¿vale? Entonces, ¿pero a qué va todo esto? ¿Por qué todo este preámbulo? ¿Por qué todo este análisis de entender qué es la filosofía? Porque en la modernidad y para entender el ateísmo, sobre todo contemporáneo, hay que entender el cambio radical que dio la filosofía. La filosofía ya no se va a entender más como esto que estaba explicando, sino que la filosofía más se va a convertir
en un análisis del sujeto humano, del hombre, en donde él es el fundamento de la verdad, y donde él va a decidir qué es lo real, qué no es lo real, y cuáles son los límites de su capacidad, y lo cual puede definir como existente, ¿vale? Por eso la famosa frase cogito ergo sum, que la va a imponer Descartes, que lo vas a encontrar en antecedentes, quizás en autores como Suárez, como Escoto, etc. Sin embargo, ¿qué implica esta frase? Porque solo parece una frase, ¿no? Es decir, bueno, es una frase que escribió un autor. ¿Qué podría venir de malo de una sola frase, no? Y es que eso conllevó toda la historia de la filosofía moderna. Es decir, el cogito ergo sum, que significa yo pienso y por lo tanto soy o existo, implica unas cosas, ¿no? Implica que el acto de pensar es la condición necesaria para la existencia del yo, pero no del yo siendo, ¿vale? Es decir, del yo como ente, ¿vale? Porque hay que entender que nosotros en el mundo somos entes. Nosotros también somos cosas en el mundo. Es decir, nosotros tenemos un estado o una naturaleza de contingencia como las demás cosas. Nosotros no somos el fundamento de las cosas, sino que somos cosas entre cosas, ¿vale? En ese sentido, por eso, luego toda la relación con Dios, con la necesidad de salvación, con la necesidad de animación del alma, etcétera, ¿no? De espíritu y bla, 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 ¿no? Entonces, lo que va a estar plagado en la filosofía moderna va a ser el principio de inmanencia, ¿listo? Y el principio de inmanencia es el fundamento principal del ateísmo, ¿vale? Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en autores como Cornelio Fabro, que son tomistas, digamos, más contemporáneos en ese sentido, los cuales van a hacer un análisis concreto, por ejemplo, del inicio de partida de la metafísica, ¿no? Que es más o menos lo que hemos venido conversando y lo que hace tan importante, por ejemplo, o le da grosor a lo que es la escolástica y todo lo que es la filosofía cristiana, ¿no? La metafísica es un baluarte del conocimiento, el cual ha sido muy atacado y de hecho hoy en día no se la quiere tomar en cuenta muchas veces o se la relaciona con tipo de alquimia o astronomía o cosas así, ¿no? Entonces, yo creo que una vez partiendo de eso y encontrando todos los precedentes con respecto a estos conceptos, a estos alcances que ha tenido la filosofía y el cambio radical que dio en la forma de hacer filosofía, es aquí donde podemos empezar ya a hablar de ateísmo, ¿no? Como tal. Excelente. Y mira, para que mi audiencia islámica no pueda entender a lo que se está refiriendo Fireboy, es más o menos lo que él quiso decir, y si no me corriges, Fireboy, es de que el ser humano tiene una avidez por conocer, y cómo conoce las cosas si no es a través de los sentidos, ¿no? Percibe la realidad a través de los sentidos. Entonces, para que me entienda la audiencia islámica, ¿no? Es lo que nos pide Allah que hagamos, ¿no? Afalayan, que es de ojo, ¿no? Afalayan, zurunal, ilal, ibili kaifa, holikat, wa ilal sama'i kaifa rufiat, wa ilal jibali kaifa nusibat, ¿no es cierto? Que en español sería: observa la maravillosa creación de las cosas, ¿no? En este caso el ciclo del agua, de las montañas, de cómo ha sido determinado todo lo que está encima de tu cabeza, ¿no? Wail al ardi kaifa sutihat, y todo lo que está debajo de tus pies. O sea, el punto de partida del cristianismo y del islam es el realismo, ¿no? El aceptar las cosas que nos vienen evidentes a través, que son la realidad misma, ¿no? Las cosas materiales, y que nosotros somos cosas entre cosas. Pero ¿qué dice Fireboy? Que la filosofía moderna que sustenta al ateísmo es precisamente la que da un giro a este realismo, en donde nosotros a Falayan observamos las cosas y la cambiamos por el pensar las cosas e imprimir nuestro pensamiento en las cosas. O sea, ahora las cosas pasan a ser lo que el ser humano quiere que sean, ¿no? Eso es lo que quisiste decir, Fireboy, ¿verdad? En la palabra de Descartes, cogito ergo sum, ¿verdad? Sí, completamente de acuerdo. De hecho, el idealismo, que va a ser una nueva corriente que va a estar implícita muchas veces en la filosofía moderna y contemporánea, ¿vale? Si bien es cierto, siempre puede haber excepciones de autores que han seguido otra corriente, que han sido disidentes con respecto al paradigma que se maneja en filosofía y el idealismo ciertamente es intrínsecamente ateo, ¿vale? Porque maneja este principio de inmanencia donde, en términos más teológicos, el hombre se ha vuelto Dios, ¿vale? El hombre se ha vuelto el fundamento del bien y de la verdad. Es por eso que vas a encontrar
que el análisis que hace un idealista con respecto a las cosas ya no va a ser, como se entendía en lo clásico, de esta imposición de la realidad a mí, como algo que me dislumbra, algo que me asombra, como decían los clásicos, ¿no? Como Aristóteles, sino que ya es algo que yo salgo al mundo a determinarlo, ¿no? A objetivizarlo, a decir, esto es lo que dice mi conciencia y lo fundamento a través de una razón pura, ¿vale? Entonces, justamente esta desconexión que hay entre el hombre y su naturaleza, o la naturaleza, como se quiera decir, es lo que al final nos ha llevado a lo que en tiempos contemporáneos vamos a entender como ateísmo, ¿no? Porque el ateísmo hay que entenderlo, y aquí hay dos aclaraciones, ¿vale? En la contemporaneidad vamos a entender dos cosas, el ateísmo psicológico y el ateísmo metafísico, y para esto me baso, por ejemplo, en autores como Graham Oppy, en su diccionario de Stanford, cuando va a hablar de ateísmo y agnosticismo, y los va a definir de una manera precisa, me parece a mí, que es, por un lado, el ateísmo psicológico, que es esta creencia personal que tienen las personas con respecto a la no creencia en Dios, es algo que no se puede discutir, porque en ese sentido cae y recae solamente en su subjetividad y por lo tanto es indiscutible, ¿vale? Sin embargo, un ateísmo que es discutible, que sí se puede entrar en común con la razón para encontrar las argumentaciones, las razones, los argumentos, todo el sistema de creencias que está detrás, es el ateísmo metafísico, ¿vale? Este tipo de ateísmo es el que hace la afirmación positiva de Dios no existe, ¿vale? Entonces, pero lo que argumentaría un clásico y lo que debe argumentar un cristiano es que el decir que Dios no existe es imposible, ciertamente. En ese sentido, cuando uno dice Dios no existe, el fundamento para poder decir esa proposición es que tiene que haber ser, ¿vale? Entonces, muchas veces el punto de partida es muy importante, y sobre todo con lo que estabas diciendo, ¿no? Nosotros partimos de la sensibilidad para captar las cosas del mundo y esto nos lleva ciertamente a una causa primera. Por eso tenemos argumentos como las vías, que parten, por ejemplo, de realidades como el cambio, ¿no? En el mundo, parten de la contingencia de los entes, de que somos seres finitos, de que somos causas, pero no causas incausadas en ese sentido, ¿no? Sino que tenemos un origen, ¿vale? Dios es eterno en ese sentido, ¿no? Entonces, pues el ateísmo depende mucho, primero, del principio de inmanencia, es decir, que el conocimiento está cerrado solo en la conciencia del hombre, y también, por otro lado, el desarrollo de las ciencias, ¿no? Que es algo que también podemos tocar, y por qué, como me decías en interno, ¿no? Heidegger llega a hacer esa afirmación de la ciencia no piensa, ¿no? Y la frase completa en realidad es, la ciencia no piensa, calcula, ¿vale? Buenazo, chévere. Pues aquí lo que te querría preguntar, ¿no? Es, justamente hay ateos que uno se los encuentra, ¿no? En redes, especialmente en el mundo islámico también hay este tipo de ateos que dicen, ¿no? El Islam, dicen ellos, ¿no? El Islam afirma, cuando no es cierto, dice el Islam afirma que el hombre nace con una predisposición innata a creer en Dios, ¿no? Eso es lo que ellos afirman, pero es un hombre de paja porque el Islam lo que afirma es que el ser humano nace sin religión, ¿ya? O sea, sin creencia religiosa. O sea, nace como un hanifa, puro, ¿no? Eso es lo que afirma el Islam, no es lo que ellos dicen. Pero mira lo que dicen ellos en relación a lo que tú estabas diciendo. Dicen que el ateísmo consiste en justamente haber nacido sin esa predisposición para creer en Dios. Entonces, por lo tanto, dado que naturalmente no nacemos con esa predisposición para creer en Dios, no necesitamos, dice el ateo musulmán, el ateo islámico, dice, no necesito argumentos para probar mi ateísmo, porque mi ateísmo es simplemente la no creencia en Dios. O sea, yo nací sin creer en Dios, ¿no? Y algunos, otros que son un poco más pilas, digamos así, suelen torcer un poco el argumento del Islam, que dice que el ser humano nace como Hanif, ¿no? Sin religión, sin creencias religiosas, y dicen, es justamente lo que yo estoy afirmando, que justamente yo no tengo creencias religiosas y por lo tanto no creo en Dios. Entonces no lo demuestra ni trata de probar como verdadera, ¿no? Su frase de Dios no existe, ¿no? Entonces, ¿qué se podría decir a eso, por ejemplo? Claro, con respecto a esta afirmación de que se dice la no creencia, o de que todos somos ateos por default, digamos, de nacimiento, en ese sentido hay un equívoco en el entendimiento de esto, ¿no? Porque si bien es cierto, nosotros vamos moldeando nuestras creencias y nuestro sistema de creencias
a partir de nuestro contexto y el desarrollo que tengamos y el intercambio de comunicación en el ambiente, eso es cierto. Y de hecho esto lo pueden analizar, por ejemplo, cuando se habla de la fijación de la creencia en Charles Sanders Peirce, y por ejemplo habla de los diferentes procesos para fijar las creencias, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la que se da por autoridad, es decir, por costumbres y hábitos, cuando nos dicen, por ejemplo, debes lavarte las manos antes de comer, o debes saludar al entrar a un lugar, etc. Entonces ese tipo de creencias se van transmitiendo de esa manera, ¿no? Ahora, hay otro tipo de creencias, como por ejemplo, más elaboradas, como vendría a ser afirmar la existencia o no existencia de Dios, que no solamente requieren de hábitos, es decir, no solamente requiere de que, por ejemplo, naciste en una cierta familia con cierta religión y te transmitió esa creencia, sino que uno, cuando tiene ciertas verdades y las alberga, eso es verdadero conocimiento. Cuando uno tiene ciertas verdades, las toma por verdad, pero las profundiza y las reflexiona, justamente para encontrarle un sentido y un fundamento a eso que nosotros tenemos por verdadero, porque ciertamente nosotros nacemos y vivimos en creencias, ¿vale? Entonces, estas creencias merecen ser reflexionadas y en ese sentido la filosofía nos sirve para eso, ¿vale? Porque nosotros somos un animal, como menciono, racional. Y en ese sentido tenemos una, ¿cómo poder decirlo? No solo una inclinación y disposición, sino a veces, o como se puede ver en las escrituras, ya sean de uno u otro, una, ¿cómo poder decirlo? Una necesidad de trascendencia y de conocer lo más íntimo del espíritu humano y de Dios, ¿no? Y sí, como menciono, merece demostración. De hecho, hay demostraciones. No podemos negarnos a la razón, es decir, no podemos negarnos a nuestra propia naturaleza y el sentido de que sí, si bien es cierto, no podemos explicar a Dios en términos de la totalidad, porque somos seres finitos y no podríamos explicar lo infinito, sí podemos llegar a ciertos rasgos y cierta presencia de Dios, porque si no, claro, Dios nos, como se dice, ¿no? Nos ha dejado rastros para que nosotros lo sigamos y poder encontrarlo, ¿no? Perfecto, pues entonces pasemos a lo que mencionabas antes, de que ahora sí vamos a explicar esa frase de Heidegger, ¿no? Lo que mencionaste antes de que este ateísmo metafísico sí llega a encontrar ciertos argumentos y estos argumentos precisamente están fundamentados, ¿no? En ese giro filosófico que ha sucedido, ¿no? En la historia de la filosofía. Ahora ya no se estudia, digamos así, a la naturaleza, imprimiendo nuestra idea, ¿no? En las cosas. Y quiero hacer una pequeña introducción, Fargo, a ver si me equivoco, igual me corriges, pero básicamente lo que yo entiendo es de que Descartes, ¿no? Desde su frase que es razón pura, ¿no? La existencia, se puede dudar de la existencia, ya que nuestros sentidos nos pueden engañar, pero de lo que no se puede dudar es de justamente el cogito, que en este caso sería, ¿no? La conciencia, ¿no? Sería el alma, algo así. Y luego tenemos otra corriente, ¿no? Que es el empirismo, que en contraposición al racionalismo dice que si nosotros queremos, o sea, pone en duda, ¿no? La existencia misma de la sustancia, porque justamente dice, como dice, ¿no? Hume, el hombre no puede llegar a observar las verdades últimas de lo que existe, de manera que viene Kant y trata de juntar estos dos pensamientos y lo hace. De hecho, sigue la corriente de Hume al inicio al decir que el ser humano no puede llegar a las verdades últimas y por lo tanto, ¿no? Empiezan a generarse todo este tipo de ateísmos, que yo podría llamarlos así, que son entre otros el materialismo, entre otros el empirismo radical y entre otros el agnosticismo, ¿no? De decir, bueno, como dice Kant, que el hombre es finito, está limitado su entendimiento al tiempo y al espacio, y como Dios es trascendente y no está dentro del tiempo y el espacio, entonces Dios está fuera del entendimiento humano y ese tipo de cuestiones. Entonces, más o menos, querría yo preguntar, como preguntas concretas, ¿cuáles son los errores que en este caso estaría cometiendo el ateo al tratar de fundamentarse en al tratar de fundamentar su cosmovisión en estos fundamentos empiristas y kantianos, ¿no? Trascendentales, si se podría llamar? Claro, empezando por la frase de Heidegger, que lo tiene en un texto que se llama La pregunta por la técnica. Justamente iba a enunciar esta frase, que es la siguiente, ¿no? De la ciencia no piensa, sino que calcula, ¿no? O calcula. En ese sentido, él estaba ya en un contexto en el cual, pues, la ciencia se habían vuelto simplemente meros cálculos o racionalizaciones sin un trasfondo.
¿no? Es decir, ya no se está usando la ciencia como medios, sino como fines en sí mismo. Es por eso que actualmente esa crítica viene bien a lo que es la tecnología, ¿no? Que ya, por ejemplo, se ha vuelto una necesidad tener un celular y ya no lo vemos como un medio, sino a veces como un fin, y no, y bueno, se generan tipo de adicciones o cosas así, ¿no? Entonces, bueno, para hacer el rastreo de cómo se llegó a esta conclusión, cómo Heidegger llegó a esto y el olvido del ser, el famoso olvido del ser de Heidegger, pues claro, podemos iniciar por Descartes. En ese sentido, ¿por qué digo que ahí empieza justamente a conformarse lo que va a ser las bases del ateísmo? Es, bueno, por lo que mencioné al principio, el principio de inmanencia, pero vamos a explicar un poco en qué consiste en cada una de estas, pues, corrientes, ¿no? Empezando por el materialismo, en ese sentido, vamos a ver, el materialismo va a decirnos que el fundamento de toda la realidad es material, ¿vale? O que es materia. En ese sentido, hay muchas definiciones de lo que han entendido los filósofos por materia, desde incluso antes de Descartes, con, por ejemplo, presocráticos o cosas así. Sin embargo, el espíritu de la filosofía era diferente. Y es por eso que a veces se hace esta confusión de entender, por ejemplo, a filósofos antes de la modernidad o filósofos más antiguos y clásicos como empiristas o como materialistas, etcétera, lo cual no es cierto. ¿Listo? Porque sería un anacronismo el catalogarlos de esa manera cuando no tenían ese espíritu en la filosofía, ¿no? Ahora, el materialismo, al igual que el naturalismo o el empirismo, van a partir de cierta noción de la realidad. Sin embargo, aunque puedan parecer, porque tú escuchas materialismo y lo relacionas con materia y ves que las cosas son materiales, entonces tú dices, ah, bueno, pero tiene sentido, ¿no? De hecho, es lo más sensato comenzar sobre lo material, que es lo que podemos conocer. Sin embargo, la noción de material que van a entender estas personas que sostienen este tipo de cosmovisiones o posturas filosóficas, para ser más precisos, van a partir de una idea que se tiene de la cosa. Es decir, ya no va a ser el ser percibido como tal, sino el ser pensado. Nosotros pensamos en las cosas y las pensamos de cierta manera. En ese sentido, cuando nosotros captamos realmente una cosa, para el materialista estamos captando un, una idea que se ha materializado, que es diferente. En ese sentido, cuando nosotros estamos, por ejemplo, proyectándonos, y esto va a ser la diferencia con un realista realmente, es que nosotros no estamos poniendo en duda lo que tenemos al frente. Ambos te van a responder lo que hay al frente es X cosa. ¿Listo? Sin embargo, la metodología que se va a... Un momento. Sí. ¿Puedes repetir desde ser percibido cambiado por ser pensado porque se cortó la señal? Oh, ok, perfecto, listo. Cuando el materialista se va a aproximar a las cosas y va a decir que todo es material y que nosotros estamos captando lo material, vendría a ser lo más evidente. Es decir, nosotros captamos y somos seres materiales que podemos captar materia. Sin embargo, en ese sentido, hay dos cosas o dos errores. Uno, que se va a entender como materia no solo, o sea, no se va a entender lo que nosotros estamos captando realmente, sino la idea que tenemos de la cosa y que se hace sensible ante nosotros. Eso es lo material para un materialista, no algo concreto que estamos tocando, etcétera, porque eso la verdad que no vendría a ser realmente materialismo, porque el materialismo es una corriente que va a derivar del idealismo, ¿vale? Entonces, al ser también o aplicar el principio de inmanencia, va a creer que todo se cierra o el mundo se cierra en lo material. Por tanto, no hay espacio para Dios, porque como hemos de principio enunciado, Dios no puede ser material, ¿vale? Porque si no, no habría diferencia radical entre el creador y la criatura, ¿cierto? Ahora, este va a ser, por ejemplo, errores que va a cometer como Spinoza, que no va a hacer esta diferenciación realmente y va a confundir la naturaleza con el mundo. En ese sentido, no hay trascendencia, y eso es lo vital y lo importante, lo que va a ser el rasgo diferenciador entre un ser o un ente contingente y un ente necesario, ¿vale? Y de donde se van a poder derivar otros atributos como por ejemplo la omnisciencia, la omnipotencia, etc. ¿Va? Entonces, por ejemplo, el empirismo, ¿no? Luego, el empirismo lo mismo. Uno puede parecer muy lógico en decir, claro, nosotros captamos primero por la sensibilidad y todo lo que pasa por primero empieza por nuestros sentidos y luego va hasta nuestro intelecto, ¿vale? Pero ahora, en el empirismo va a ser, si bien es cierto, se va a empezar en los sentidos, hay que entender en qué sentido se está entendiendo sentidos, ¿no? Porque ya va a ser una preconcepción que tiene el sujeto con respecto a sus categorías para poder captar las cosas. Es decir, realmente no estamos captando las cosas como son, sino como son para nosotros. Ahí está la gran diferencia del idealista y en este caso el empirista, porque tanto el racionalismo
como el empirismo van a ser dos caras de una misma moneda. Es decir, ambos son idealistas porque centran o ponen la primacía en el sujeto como fundamento último de la verdad. Entonces, es por eso que tanto el empirismo como en su desarrollo pues, posterior, que va a terminar en el positivismo lógico, en, no sé, en filosofías más inmanentistas, donde ya no va a haber espacio para Dios, porque no se llega a la trascendencia, de hecho se ha cerrado, ¿vale? Entonces se va a quedar simplemente en afirmar, por ejemplo, que solo existe lo que nosotros podemos captar con nuestros sentidos o tener idea de percepción, ¿ok? Entonces Dios, en ese sentido, es imposible, porque no lo podemos captar de esa manera, no podemos captarlo de manera inmediata, solo de manera mediada por los sentidos, luego por la razón y hacer una abstracción para llegar al fundamento o la causa última, ¿no? Entonces ahí está la gran diferencia, ¿no? Interesante. Mira, para que, o sea, a ver si logro explicar lo que tú me dijiste con un ejemplo para los musulmanes, ¿no? Hay una historia en el Islam que dice que Moisés había pedido, ¿no? a Dios el que se muestre frente a él, ¿sí? Entonces Dios le advierte de que Dios no puede ser percibido por un ser humano. Y lo que sucede es que él se muestra hacia un monte, ¿no? Eso es lo que pone en el Corán, y la montaña termina reduciéndose a polvo, pone así. ¿Por qué? Porque justamente es lo que tú dices, ¿no? De que Dios, por definición, ¿no? No puede ser percibido por algo finito, que en este caso son los seres humanos. Parece algo muy obvio si lo ponemos a comparar, si podemos comparar a Dios con el sol, ¿no? De que nosotros no podemos ver al sol sin quedarnos ciegos. O sea, no sé si está bien mi ejemplo, pero, pero imagínate si ni siquiera podemos ver al sol, ¿no? Ese es el razonamiento que incluso pone Ibrahim, ¿no? Abraham en el Corán. ¿Cómo podríamos ver a Dios? O sea, ¿cómo pretendemos nosotros como seres humanos percibir a Dios con nuestros sentidos o con algún aparato, no sé? No, esa sería la cuestión, ¿no? O sea, de que el ateísmo, en este caso las corrientes empiristas o las corrientes materialistas, cierran su sistema filosófico a lo que pueden percibir los sentidos precisamente como para, no sé, de alguna manera responder para no caer, digamos, en una cierta paradoja, podría decirse, una cierta contradicción en el pensamiento del que sí cree en Dios, del que sí conoce la existencia de Dios o puede llegar a conocerla, de que tal vez sea algo fantasioso, ¿no? Tal vez sea un argumento no tan válido. O sea, el ateo normalmente quiere ver a Dios. El ateo normalmente quiere tener como esa igualdad ante Dios. O sea, piensas que esto es por lo que acabas de decir tú, de que el idealismo pone como centro al ser humano, o sea, al centro de todas las cosas, al punto de partida del estudio al ser humano y no a la realidad misma, y el ser humano como que no entiende que es parte de la realidad, pero de alguna manera olvida ese hecho tan simple, tan evidente, y quiere ponerse como centro de todas las cosas, no sé. Exactamente. De hecho, aunque a veces se acuse, por ejemplo, al religioso de creerse antropocentrista porque cree que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, en realidad Dios no solamente nos creó, si bien es cierto, eso es conocido, nos creó a su imagen y semejanza, pero nos dio una posición en el mundo, ¿vale? Nos dio la autoridad, pero también nos hace recordar que somos entes contingentes, es decir, no somos algo diferente de la naturaleza, porque venimos también de ella, ¿no? Entonces, el desarrollo, por ejemplo, de estas corrientes nos conecta, por ejemplo, a lo que contemporáneamente se va a entender como cientificismo. ¿Listo? Porque el cientificismo en realidad va a ser esta postura la cual va a poner, si bien hay ciertos matices con respecto a lo que es cientificismo, a grosso modo se va a entender como que es el único medio o metodología que te lleva a alcanzar verdades. ¿Listo? O verdades objetivas, o verdades, en valga la redundancia, verdaderas, ¿no? Entonces, si ya tienes como punto de partida metafísico, digamos, que la realidad se cierra en la conciencia como el fundamento, si tienes una filosofía que te cierra el conocimiento de la trascendencia y te lo pone en la inmanencia, es decir, que se cierra el conocimiento a lo que el hombre puede captar de manera, digamos, más inmediata, es obvio que la metodología al final de la ciencia te va a llevar a que es la única que puede captar esas verdades o ese tipo de verdades, ¿no?
Entonces, en pocas palabras, el cientificismo va a ser la conclusión o la consecuencia lógica y directa de este tipo de pensar, ¿no? En realidad, y como no, cómo no decirlo, cuando se habla de autores como Kant, o se habla de autores como Descartes, o Descartes, como le dicen algunos, se ve la influencia que tiene, por ejemplo, de la ciencia de su tiempo, o se ve la influencia que tienen de la matemática y estas cosas. Entonces, este pensamiento científico, que si bien es positivo, se va a entremezclar con el pensamiento filosófico y al final va a dar como síntesis un tipo de conocimiento que si no es verificable, por ejemplo, como te van a decir los cientificistas, si no se puede verificar de manera empírica, si no se puede recrear en un laboratorio, si no se puede hacer este tipo de cosas, por lo tanto, entonces no es verdadero, ¿no? Ese tipo de cosas te van a decir, ¿no? Y por eso van a cerrarse a que la conciencia no puede ser inmaterial, a que no puede existir cosas como el alma, no puede haber conocimiento más allá de las neuronas que nosotros podamos tener o ese tipo de desarrollos, ¿no? Los cuales, por ejemplo, filósofos como el que mencioné al principio, Graham Oppy, que es ateo y en ese sentido es naturalista, hace una fuerte crítica, por ejemplo, al materialismo, ¿no? Al decir, bueno, es imposible que solo hayan cosas materiales, de hecho, él va a aceptar la existencia de cosas no materiales, ¿no? Porque si bien es cierto su sistema es inmanente, cabe reconocer en ese sentido que no se puede explicar ciertos fenómenos como por ejemplo la conciencia, la libertad, el deseo humano, el amor, etcétera, simplemente por medios materiales, ¿no? Y ahí radica el error de estas, para mí, ¿no? En mi postura, de estas filosofías o corrientes que dejan al aire muchos fenómenos que nosotros podemos percibir, como por ejemplo la libertad, de manera inmediata, ¿no? Ya veo. Entonces, más o menos, a ver, de todo lo que hemos hablado en esta charla, más o menos nosotros como seres humanos, y eso creo que vamos a estar de acuerdo tanto con ateos como con no ateos, es de que el ser humano quiere conocer la verdad, quiere llegar a la verdad última de las cosas, ¿no? En eso creo que estamos de acuerdo todos. Ahora, el problema radica más bien en la epistemología, en el cómo el sujeto va a abordar, ¿no? El ente o la realidad para poder estudiarla y así llegar a conclusiones verdaderas, ¿no? Ciertamente. Entonces, aquí tenemos dos posturas, ¿no? La postura ateísta, donde partimos de un realismo, de que aceptamos las cosas tal y como nos vienen, y en cambio tenemos la postura inmanentista, ¿no? Que da origen al idealismo, en donde se van a negar ciertas verdades que son evidentes, y se va a cerrar, se va a hacer un circuito, un sistema de pensamiento cerrado a todo lo que podemos percibir, ¿no? Entonces el error del ateísmo justamente radica en que como conclusión, ¿no? El error del ateísmo como cosmovisión radica en el hecho de que sería como una protociencia, porque ahora ya sabemos que muchas de las cosas que no percibimos con nuestros sentidos las podemos calcular de igual manera usando otros mecanismos, otros métodos, ¿no? Entonces el ateísta comete el error de centrarse mucho en negar conceptos que son reales, ¿no? Para poder sustentar su cosmovisión. Entonces aquí cabe una pregunta, luego de todo este diálogo que hemos tenido. Habías hablado de ateísmo psicológico, ¿no? Que es la no creencia en Dios. ¿Tú piensas que en cierta manera el ateo que niega la existencia de Dios es como lo hace por una especie de reacción psicológica, como una especie de subjetividad a ciertas malas experiencias, se podría decir? No, o sea, sé que este es un argumento que muchos creyentes utilizan, ¿no? En contra de los ateos, pero ¿crees que a la final podría ser así? ¿Podría ser que el ateo niegue a Dios por simplemente, a ver, o sea, no querer caer en ciertas supersticiones, en ciertas cosas que realmente no tengan, que sean falsas, ¿no? Y que puedan pasarse como verdaderas? Y aquí viene mi pregunta, ¿no? Que te quería hacer a ti, que te dije por interno, el escepticismo. O sea, el escepticismo está bien porque viene del griego que significa examen, pero ¿hasta qué punto el escepticismo nos permite llegar a negar lo que evidentemente no puede ser real? ¿Y hasta qué punto nos impide en cambio llegar a algo que sí pueda ser verdad, como en este caso es Dios, ¿no?
Claro, a ver, cuando hablamos, por ejemplo, de este fenómeno del ateísmo contemporáneo, y yo creo que es algo que podemos ver en, digamos, en las redes y también en el día a día con las personas que conversamos o les gusta conversar sobre estos temas, es cierto. De hecho, no te podría dar las estadísticas porque ciertamente no las he averiguado, pero lo que sí me puedo dar cuenta, digamos, en mi experiencia y en experiencias de compañeros, es que muchos de los ateos contemporáneos no radica tanto su ateísmo en razones, argumentos, en, digamos, cierta cosmovisión bien estructurada para establecer la conclusión Dios no existe, sino que va a ser producto de experiencias o malas experiencias con la religión, ¿no? Ya sea porque les pasó o alguna experiencia negativa en su vida, ¿no? Como pues la muerte de algún familiar, el cambio de alguna situación en su vida, etcétera, que son situaciones difíciles y ponen al hombre justamente a cuestionarse sobre sus creencias, ¿no? Y es justamente donde más es necesaria la fe, ¿no? Eh, y sí, de hecho, el estar aquí, el escuchar las argumentaciones, siempre van a venir los clásicos argumentos de en la Biblia dice tal cosa, o los argumentos del mal, o los argumentos de que la religión ha cometido muchos actos malos, etcétera, ¿no? Entonces ahí se puede apreciar justamente que el ateísmo contemporáneo, no voy a decir en su totalidad, pero sí en gran mayoría, se debe a esta mala relación con la religión y también para no solamente echar a la culpa a la comprensión, sino quizás al mal actuar de muchos cristianos o muchos religiosos con respecto a su forma, ¿no? De argumentar, por eso hay errores, ciertamente, dentro del cristianismo, por ejemplo, como los literalistas bíblicos, ¿no? Hay errores como los creacionistas y cosas así, donde ya se ha dejado, por ejemplo, el lado de la razón y el conocimiento científico que tenemos hoy en día, y como por ejemplo la teoría de la evolución, ¿no? Que es un tema muy discutido, que ciertamente no tiene que poner en duda o no tiene por qué estar en contradicción con nuestra fe, ¿vale? Yo creo que ese diálogo con la ciencia, ese diálogo con la filosofía, que muchas veces el religioso lo ha dejado pasar por alto, porque tiene miedo del cuestionarse, quizás, ¿no? Cuando en realidad no tiene nada que ver. Si Dios es real, si nuestra cosmovisión es verdadera, la verdad no contradice la verdad. Y si la ciencia, que también es un modo en que nosotros podemos conocer el mundo y aproximarnos a Dios, es verdadero, este nos va a acercar a Dios. Entonces, no, para el cristiano, para el musulmán o para el religioso, no tiene que haber miedo de salir al mundo, explorar, reflexionar y conocer. Eso no nos va a restar, más bien nos va a nutrir, ¿no? Porque es lo que nos falta, ¿no? Porque para dar lucha en el sentido de debatir, conversar, expresar nuestras ideas y cosmovisiones, tenemos que estar informados y preparados. Y en ese sentido necesitamos del conocimiento de todos los ámbitos, ¿no? Sí, la verdad es que, mira, para agregar algo positivo, ¿no? A tus palabras últimas, el hecho de que yo creo que la verdadera pelea está, ¿no? Yo había leído que había dentro de las corrientes filosóficas no antiguas, no las griegas, en la que básicamente se pasa del mito al logos, ¿no? O sea, los griegos explicaban los fenómenos naturales a través de mitos, como es sabido, y es un argumento muy usado por los ateos, de que el mito del ayer, la religión del ayer es el mito de la hora, y la religión de la hora es el mito del mañana, ¿no? Y muchos pensadores griegos, justamente para escapar de la mitología, inventaron, ¿no? Corrientes parecidas a las de Hume, un empirismo, ¿no? Como tú decías, no hay como hablar de empirismo, ¿no? Porque caeríamos en un anacronismo, pero sí destacar que el empirismo es muy parecido a esta corriente, a estas corrientes griegas, ¿no? Escepticistas y pirronistas, en donde, claro, yo he escuchado que hay en Oriente, ¿no? En los viajes que los viajeros, valga la redundancia, hacían hacia Oriente, que habían esfinges que luego te hacían, yo qué sé, alguno que otro acertijo y si no lo respondías, pues te comían y te desvivían, ¿no? Entonces, para escapar de esto, si yo no he visto un esfinge en la realidad, entonces no existe. Si no he visto un unicornio en la realidad, entonces no existe, ¿sabes? Entonces yo creo que este pensamiento también, este escepticismo radical, este pirronismo, ¿no? Sí
como que ha resurgido en esta época debido, más que todo, empeorado, ¿no? Por el avance científico, pero sí, más que todo empeorado también por la falta como tú dices, de filosofía como tal, porque como lo habías definido, a la filosofía es esa elección personal de cultivarse uno mismo, de llegar a obtener mejores argumentos para fundamentar mejor nuestras creencias, porque uno puede tener creencias que no estén fundamentadas, y yo creo que en ese sentido de lo que deberíamos escapar es de las creencias no fundamentadas, pero sí abrazar las creencias que están muy bien fundamentadas. Y en ese sentido yo creo que el teísmo es muy superior al ateísmo porque está muy bien fundamentado la existencia de Dios. Es algo evidente como para el teísta, ¿no? Porque como ya lo habíamos dicho, observamos la realidad y pues la percibimos y la aceptamos tal cual es. Pero no, tiene que venir alguien como Hume a ponerse a dudar de la realidad, alguien como Descartes a ponerse a dudar de si los sentidos realmente perciben todo. O sea, yo creo que en ese sentido el ateísmo, en lugar de ir hacia adelante, ¿no? Yo creo que va un poco hacia atrás, ¿no? En ese sentido, ¿sabes? ¿Me explico? Porque en su afán, ¿no? De mejorar las cosas, de buscar el progreso, de generar respuestas racionales a las cosas, cae en creencias irracionales, ¿no? Que no están fundamentadas, justamente, ¿no? Que no hay razones, como decía Tábano, que le escuché, me encantó, no tiene razones para no creer en Dios. Y justamente no las tiene, por eso es que cae en esas afirmaciones de, sí, no, es que yo no tengo por qué demostrar que Dios existe, ¿no? O sea, es como una creencia subjetiva que a la final podríamos terminar diciendo que es algo más psicológico que otra cosa. Pues eso, Fireboy. Sí, y de hecho para seguir con esa línea, esto de que hay un paso, por ejemplo, del mitos al logos en los griegos, eh, decir ciertamente que se tenía ese pensamiento, de hecho está en los manuales cuando se enseña filosofía griega clásica en las universidades. Sin embargo, esos estudios críticos sobre eso ya se actualizó. De hecho, no hay como tal un paso del mitos al logos, ¿vale? No es que se pasó de creencias fantasiosas o cosas así a una creencia, razonamiento, etcétera. No, los mitos son un tipo de razonamiento, ¿vale? De hecho, son una expresión, una forma en que el hombre llegaba o explicaba ciertas verdades a través de ciertas alegorías o ciertos mensajes, digamos, con figuras literarias, etcétera, las cuales permitían acceder a una verdad. No tenemos a personas como Homero, como Hesiodo, que hacían ese tipo de cosas, como cosmogonía se le puede decir, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros pasamos a logos, ciertamente hay un pensamiento más estructurado donde se han dejado ciertas piezas. Sin embargo, esto no es del todo cierto. De hecho, cuando vamos a los diálogos platónicos, por ejemplo, vamos a ver que se usan muchas alegorías, se usan muchos recursos lingüísticos y muchos recursos literarios para hacer una explicación, a pesar de que ya hay un razonamiento estructurado, ¿no? Luego vamos a tener autores como Aristóteles que ciertamente van a ser más, en ese sentido, logicistas o lógicos. Van a ser más conocidos por ejemplo, los silogismos, estos tipos de razonamientos un poquito más elaborados lógicamente, etcétera. Sin embargo, nunca van a perder, y esto se puede encontrar en varias obras como la Metafísica, como el Organón, como, no sé, de Ánima, etcétera, donde estos autores van a expresar su verdadero sentir y deseo con respecto al conocimiento de verdad. ¿Vale? Incluso para aquellos que dicen, bueno, en la modernidad ya no se va a usar, falso. De hecho, autores como Hegel, autores como Kant, autores como, no sé, Malebranche, autores como Leibniz, van a usar recursos lingüísticos y recursos literarios en sus obras. Porque esto no es solamente un recurso y ya, sino que a veces, y yo creo que los filósofos, en ese sentido, todos se dieron cuenta de que el lenguaje es limitado para expresar a veces con palabras algo. ¿No? Entonces, necesitamos de figuras mentales que representen lo que queremos decir para que otro sea consciente de la verdad que queremos transmitirles, ¿no? Entonces, sí, el error del ateísmo, creo yo, es por eso que en filosofía de la religión, por ejemplo, contemporánea, se van a hablar de hechos brutos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se llama?
hechos como que no tienen causa o hechos como que no tienen un origen, etcétera, como que no tienen una explicación, ¿no? El mundo es un hecho bruto, se puede decir, ¿no? Lo cual eso atenta directamente contra la razón y cómo hemos construido nosotros el conocimiento, ya sea científico, filosófico, etcétera. Entonces, es importante establecer que el ateísmo contemporáneo no es una creencia ciertamente racional, es una creencia irracional en muchos sentidos, y no solamente por las conclusiones, sino por los puntos de partida, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la discusión, solamente que muchas veces se deja ver, o el ateísmo pretende ser más científico, más racional, pretende ser más parsimonioso con la realidad, porque te van a atacar directamente escritos como la Biblia, cuando no saben distinguir, por ejemplo, entre los recursos literarios que hay en ella, ¿no? Para transmitir unas verdades, ¿no? Y yo creo que ese es el problema, ¿no? Sí, yo creo que muchas veces, eso yo creo que también le pasa al Islam, o sea, muchas veces las personas no logran diferenciar, ¿no? Lo que es alegórico de lo que es categórico o de lo que es principal, o sea, la matriz, el fundamento y de lo que es, digamos así, el cinturón, ¿no? Que lo va a explicar a ese fenómeno principal. O sea, de hecho, en el Islam es mucho más absurdo ese tipo de posicionamiento ateísta en donde se pretende atacar ciertas cosas en el Islam, ¿no? En el Corán al menos, porque el Corán es muy claro, al menos al inicio del Corán, te dice literalmente que para leer este libro, o sea, literalmente así, para leer este libro debes saber que hay aleyas, muhkamat, que son la matriz del libro, dice Umul Kitaba, y que son categóricas, y también aleyas que son alegóricas. O sea, tú debes en el Corán ser capaz con el intelecto de reconocer cuáles son alegóricas y cuáles son categóricas, y normalmente o cuáles son secundarias y cuáles son principales, que sería otra traducción, otro entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el musulmán que supuestamente sabe árabe es incapaz de reconocerlas y diferenciarlas, y empieza a tomar a versos que son secundarios o condicionales o alegóricos como si fueran categóricos. Y de hecho, bueno, no solamente ex musulmanes, sino también musulmanes. Y claro, imagínate un verso condicional en donde, por ejemplo, la guerra es condicional en el Islam, ¿no? La guerra es condicional, y sí, porque inicia siempre en los versos de la guerra, Wa'in, y sí. Entonces, es como que si lo tomas eso como orden, entonces, claro, has de haber escuchado miles y miles de argumentos así en contra del Corán, de que te insta a luchar, pero es que se está hablando de condición, ¿sabes? Se está hablando de una condición, pero no. La gente es como ya parte de que Dios no existe, de que la religión no existe, de que ellos son personas que han escapado de los mitos y ese tipo de cosas, ya empiezan a imprimir esa idea, ¿no? Esa idea en los propios libros. Y no, estamos realmente en una crisis, no solamente los cristianos, sino también los musulmanes. Y yo quiero que entiendan muy bien los musulmanes cuando vean esto, porque mira, Fireboy, o sea, hay muchos que dicen que Jesús no existió, ¿no? Y, y claro, y supuestamente demuestran que Jesús no existió, pero entonces el Corán dice en una de las tantas aleyas, si es que este Corán no viniese de Dios, hablaría de mentiras, dice así, ¿no? Entonces en este caso el Corán habla de Jesús, de Cristo, y si Jesús no existió, pues sería entonces una mentira. Entonces el hecho de que a los cristianos la gente les diga que Jesús no existe nos afecta a nosotros como musulmanes directamente. O sea, a mí, yo no creo que los musulmanes, quiero mejor dicho, que los musulmanes logren entender que todo lo que se hable mal de la Biblia, o que se hable mal del teísmo, o que se hable mal y se trate de desmerecer, ¿no? Estas cosmovisiones realistas, es el hecho de que nos afecta a todos como creyentes, no solo a nosotros, no solo a ustedes y no solo a nosotros, sino a todos. O sea, si ustedes fallan, nosotros estamos mal, y si nosotros estamos mal, ustedes también van a estar mal, ¿sabes? Porque a la final, no se apunte a pensar, los musulmanes cuando se pelean con cristianos absurdamente, o los cristianos cuando se pelean con judíos absurdamente, la imagen que se da al mundo no creyente, al mundo que justamente tiene dudas sobre la existencia de Dios, es que se presenta como una especie de tres dioses, ¿no? Un dios judío, un dios cristiano y un dios islámico. O sea, son tres dioses que damos esa impresión a la gente de que por eso estamos peleando, porque muchas veces no, o sea, tú ya lo conoces, el ateo digital tiene ese tipo de argumentos de que musulmanes, cristianos, judíos, hindúes siempre están peleándose entre sí, y es por lo que
ellos creen en 3 dioses distintos y es como, Dios mío, o sea, yo creo que quiero, mejor dicho, o sea, mi intención real es que, muchachos, leyendo los libros es lo mismo, muchachos, o sea, es lo mismo, tenemos que estar hoy juntos más que nunca porque realmente el verdadero peligro del ateísmo, y en esto no sé si estás de acuerdo conmigo, Fireboy, ya me dirás, pero el verdadero peligro del ateísmo y del principio de inmanencia son la práctica, o sea, cuando se lleva este tipo de ideologías a la práctica. O sea, des en cuenta ustedes mismos, si yo soy inmanente, ¿no? Si yo soy idealista y yo soy el que imprimo las cosas en la realidad, yo soy el que luego voy a decir que yo me considero mujer. Por fundamento, no me estoy fundamentando en las tesis ateístas, justamente. Estoy diciendo yo soy mujer, entonces ya estoy lesionando el episteme de la gente, porque Fireboy, la gente aquí que me está viendo, dice, no, este man habla como un hombre, se ve como un hombre, tiene barba como un hombre, pero dice que es mujer. Entonces, ahora, si justamente lesionamos el episteme, ¿no? La forma en cómo el sujeto lo puede conocer el objeto, pues este es el verdadero problema que yo le veo. Este es el verdadero problema, porque como al final tú dijiste, ¿no? Heidegger ya lo había dicho, ¿no? El olvido del ser nos lleva a un cambio ontológico, a un giro ontológico en donde la técnica se hace presente y empieza el ser humano ya no a llegar a ser según su naturaleza, sino a cambiar su naturaleza. Entonces llegamos al transhumanismo. Entonces ya tenemos, mira, transhumanismo, tenemos transexualidad, tenemos LGBTI, tenemos todas estas corrientes modernas, ¿no? Movimientos modernos en los que justamente sus fundamentos son la cosmovisión ateísta. Entonces, normalmente, ¿no? Los ateos suelen decir, no, es que los creyentes son los causantes de todo el caos, son los causantes de todas las guerras, son los causantes de tanta maldad que hay en el mundo, ¿no? Nos culpan a nosotros cuando en realidad son sus ideas, no las nuestras, son las de ellos. Entonces, no sé si estás de acuerdo conmigo, Fireboy. Sí, aquí hay que o cabe distinguir entre las personas y las ideas, ciertamente, porque hay personas que son ateas y sin embargo en ese sentido pueden ser, digamos, buenos ciudadanos, correctos en el sentido moral, porque ciertamente Dios ha inscrito en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, pues esa guía moral, ¿no? Eh, pueden incluso tener un diálogo cordial y amistoso y amable con personas religiosas, ¿no? Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando aquí, estamos hablando principalmente de la cosmovisión atea, no de las personas ateas, ¿vale? Y justamente, como mencionas, este tipo de errores, este tipo de conclusiones, de reconceptualizaciones y definiciones equivocadas, porque o con respecto al hombre, es decir, aquí regresan ciertamente, y por eso siempre nos remitimos al pasado, en el hombre es la medida de todas las cosas, como decía Protágoras, del escepticismo con respecto a lo que mencionabas, por ejemplo, de ateo digital, cuando dice, sí, claro, hay diferentes opiniones, que era el mismo argumento que daban los escépticos, ¿no? Es decir, en el mundo existen diferentes opiniones sobre una misma cosa, entonces, como es imposible saber quién tiene la verdad, entonces pues no hay verdad, ¿no? Entonces, este tipo de falacias, este tipo de razonamientos, pues, que quieren dar a entender que es imposible llegar a ciertas verdades, a cierto conocimiento verdadero, absoluto y necesario, es lo que ha puesto y es lo que ha dado pie a la contemporaneidad, es decir, la filosofía contemporánea ya se va a tratar de un giro al discurso, ¿no? De un giro al lenguaje, de un giro a la construcción de ciertos conocimientos a partir del hombre, ¿no? El constructivismo, por ejemplo, ¿no? Y lo que mencionas, por ejemplo, el transhumanismo, donde ya no solamente se niegan estas cosas, sino que se niega hasta la misma naturaleza del hombre. Ya no hay naturaleza del hombre, ¿no? Ya podemos nosotros ser lo que queramos, ¿no? Lo que imaginemos o lo que queramos ser, lo podemos ser y lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, y para esto se usa la tecnología, ¿no? La tecnología ya no se ha vuelto, o sea, ya no se ha convertido simplemente en un medio que nos ayuda a progresar nosotros en nuestra naturaleza, es decir, generar esta energía para llegar a nuestra entelequia como humanos, sino que nosotros nos convertimos en medios para los sistemas, no sé, en ese sentido, económicos, tecnológicos, etcétera, ¿no? Nosotros nos hemos convertido por este tipo de pensamientos en los medios y ya no en los fines, ¿no?
Sí, la verdad que eso ya da para otro directo, no sé si quisieras hacer otro directo hablando sobre esto, sobre la técnica, de que justamente no es el meter mano, o sea, el hombre ya, como tú dices, se hace Dios, el hombre se hace Dios, ¿no? Y me gustaría ese tema porque el Corán habla en varias aleyas de que ustedes se hacen dioses, se igualan a mí, dice Allah, prácticamente. Entonces, eso no es posible, porque yo soy el creador de ustedes, no se crearon ustedes a ustedes mismos, dice así el Corán, ¿no? O sea, que reflexionemos en eso. Em, Nada, Firebird, creo que se ha tocado todos los temas que habíamos quedado, ¿no? Materialismo, empirismo, agnosticismo, agnosticismo que digo, escepticismo, no radical, y también se ha abordado lo que es el ateísmo y lo que es la filosofía, que es lo que me quería yo que tú respondieses, ¿no? Yo voy a subir en YouTube, ¿no? Este video. Le voy a quitar las partes que son como relleno, obviamente, como esta. Y para que sea más chévere de ver, más bacano. Y nada, le voy a poner las referencias para que sea también más didáctico, que las personas vean que los teístas nos cultivamos, leemos mucho, ¿sabes? Entonces eso es lo que quiero hacer. Y también quiero subir los highlights, o sea, las mejores partes, por ejemplo, la parte del materialismo, subirla, la parte donde explicas escepticismo, subirla, la parte donde explicas el principio de inmanencia y así, para que la gente pueda beneficiarse de eso, ¿no? Entonces, nada. Y, y nada, quería decirte también para finalizar para finalizar, no que no sea muy largo, si no me cuesta mucho descargarlo después, eh, que en el Islam y en el cristianismo he visto que hay dos palabras, o sea, en la Biblia y en el Corán, hablando así, hay dos palabras que son, yo diría que tienen el mismo significado, a pesar de que no tienen el mismo significante, o sea, se pronuncian diferente, ¿no? Pero son lo mismo, que a la final son lo mismo. Y es la palabra que está en Marcos 3:35, que es poyesi, eh, y la palabra que en árabe es amana, ¿no? Amana. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando, por ejemplo, Allah nos dice a los seres humanos, o sea, se dirige a los seres humanos, que asumamos la amana, nos está diciendo justamente que asumamos la poyesi, o sea, que lleguemos a ser, o sea, que asumamos nuestra responsabilidad de ser causas segundas, ¿no? Que asumamos nuestro libre albedrío, por así decir, y lleguemos a ser como Él quiere que lleguemos a ser. O sea, Él nos ha dado una naturaleza intrínsecamente eficaz, ¿no? Y su propósito al darnos esta naturaleza que nos lleva al bien, ¿no? Es justamente que la cultivemos y la cuidemos. Entonces, este es el mensaje central, yo creo, tanto de Cristo como de Mohammed. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que el ateísmo, a pesar de que parece ser esto una verdad evidente, ¿no? Aceptar que somos seres humanos y ser mejores seres humanos, el ateísmo lo pone en duda así como de la nada. Entonces, nada, ahora es cuando musulmanes y cristianos debemos estar más unidos, yo creo, porque realmente el mundo, o sea, como yo le veo, se nos va a ir de las manos a los seres humanos, sinceramente. Porque, bueno, no sé dónde vives tú, pero ya acá en Europa sí se ven cosas bastante, o sea, malas, la verdad. Y lastimosamente los religiosos, entre comillas, nosotros, los teístas, los que queremos asumir esa responsabilidad humana de llegar a ser como Dios quiere y vivir en un mundo mejor, pues normalmente somos silenciados y tachados de esotéricos o aleluyos o moros, porque, ¿sabes? Es como un adjetivo calificativo despectivo, ¿no? Entonces eso, Fireboy. Y nada, muchísimas gracias, que Dios te recompense, como me enseñaron a decir, ¿no? Jazakallah Jair, que Allah te recompense, que Allah te dé el bien, significaría. Entonces, que Dios te dé el bien y muchísimas gracias por compartir conmigo. Ojalá Tábano igual o Carlos Hernández también quisieran colaborar con mi página y con el objetivo que yo tengo, ¿no? O sea, hacer del Islam y el cristianismo una gran fuerza. Y si quieren judíos también. Pero lastimosamente hasta ahora no he encontrado ninguno que quiera, que comparta mi pensamiento. Pero bueno, inshallah. Claro.
No, y muchas gracias por el espacio, por permitir expresar sobre todo un puente, ¿no? Porque yo creo que hay que establecer puentes entre nuestras religiones, que a pesar de que tendrán sus diferencias, compartimos la misma visión de que hay un Dios, el cual pues es Padre de todos nosotros, y el cual pues también es un fundamento para la verdad y el bien, ¿no? Es una forma también en cómo Él a través de las escrituras nos ha dejado un mensaje, ¿no? Y en ese sentido un mensaje teológico de cómo, pues, en el caso de los cristianos, la salvación, ¿no? Eterna, el mensaje de Cristo, ¿no? Para, en este mundo que a veces es tan rápido, tan, ¿cómo poder decirlo? Te dejas llevar a veces por la marea de las premuras. Ujú. Entonces, simplemente por eso, nada, invitarlos a todos, principalmente a tu espacio, a que sigan este diálogo, ateísmo metafísico, que también quiere entrar en ese diálogo de la cosmovisión teísta. Es una cosmovisión razonable, es una cosmovisión con fundamentos, es una cosmovisión que puede hacer frente a las problemáticas actuales también. Entonces sí, más que todo eso, y nada, muchas gracias y nada, que Dios te bendiga también y Jesús te acompañe. Nada, gracias Fireboy y a todos los que estuvieron. Voy a cerrarle aquí y disculpen que no me alargue más para que no se haga tan largo y sea fácil de descargar. Nada, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Assalamu alaikum.